Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Saben qué fue lo único que no me gustó nada de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024? Bueno, a ver, diré que no me encantó la clausura. Fue un poco solemne, fue un poco convencional, parecía que Francia se desdecía de este hermoso espectáculo de reivindicación de los valores republicanos que tuvo en la inauguración. Pero bueno, la parte de Los Ángeles no estuvo tan mal, había un elenco musical diverso, estuvo chistoso Tom Cruise, dizque llevando la bandera de París a Los Ángeles, está simpático el diseño gráfico, Angel se veía muy guapa, las rolas de Phoenix para el adulto contemporáneo siempre se agradecen, vengan esas palmas. No me encantó, pero no me enojó. Lo único que, bueno, sí me enojó también mucho cómo se trató a la boxeadora Iman Khelif, pero digamos que eso no fue discurso oficial de los juegos, eso son las redes, que son las redes, y así andan funcionando, pues digo, Twitter es Twitter y siempre será Twitter, y en manos de Elon Musk todavía peor. Pero lo que sí me enojó de los Juegos Olímpicos fue la disculpa que en mi lectura obligaron a dar a Tomás Joly. Tomás Joly es el director de escena, director de un centro dramático nacional, el Centro Dramático Nacional de Angers, a quien le fue confiado todo el diseño, toda la puesta en escena, tanto de la inauguración como de la clausura. Y después de la inauguración ya ven que hubo mucho escándalo porque fue un hermoso espectáculo dedicado a toda suerte de diversidades, a la diversidad religiosa, a la diversidad cultural, a la diversidad sexual. Y bueno, pues muchas personas con criterios de una derecha un poco rancia y un poco rígida se llamaron a escándalo porque dijeron que pues el espectáculo hacía mofa de los valores cristianos y hacía mofa especialmente de la Última Cena. No es mi lectura del espectáculo, creo que tomó como referencia La Última Cena, el cuadro de Leonardo da Vinci específicamente, entre otras referencias religiosas cristianas, paganas e incluso, diré en ciertos momentos, musulmanas o judías. Y a partir de eso hizo una celebración de la fiesta como rito, e hizo una celebración de los placeres dionisíacos con una representación misma, digamos, de Dionisio en el centro de la mesa, y a mí me parece que eso es muy digno de celebración porque habla además de las distintas maneras que existen de tener comunión con la idea de Dios, y yo creo que es lo que quería hacer Tomás Joly. Yo creo que también el presidente Macron y Anne Hidalgo lo que querían hacer era, la alcaldesa de París de origen socialista, lo que querían era reivindicar los valores republicanos, reivindicar esta Francia diversa, esta Francia multicultural, esta Francia comprometida con la vanguardia en las guerras culturales y un poco sí restregárselo en la cara a la extrema derecha que había estado muy presente en tiempos recientes en la discusión, después de ganar en las elecciones europeas y de darle un sustazo en las elecciones parlamentarias a Francia que solo se remedió en la segunda vuelta. Entonces, bueno, ante todo este escenario, pues me parecía que lo único digno era pues seguir avanzando y que los perros ladraran, pero no. En algún momento a alguien le dio frío. Suena que al Comité Olímpico fue el que le dio frío porque bajaron rápidamente la ceremonia de inauguración de su sitio web, pero en todo caso a alguien le dio frío. Y Tomás Joly, bueno, primero empezó a usar unos argumentos indignos de un creador escénico como Joly, diciendo que para nada, que ese no era La Última Cena, que era el festín de los dioses. Por Dios, el único cuadro en el mundo que es famoso porque es una representación totalmente frontal, con un plano simétrico como de Wes Anderson, con un señor con un halo en el medio y 6 de cada lado, con una mesa larga con mantel, pues es La Última Cena de Leonardo. Es decir, y seguramente tuvo muchísimas otras referencias visuales, pero esa estaba. Que Tomás Joly lo negara, era un poco como hacerse güey. Como dije en otro espacio, tú te haces güey de tu homofobia y yo me hago güey de mi provocación, que fue un poco la dinámica de esa guerra cultural en algún momento. Pero ya lo que menos me gustó fue la disculpa que terminó a mi juicio obligado a dar este extraordinario y provocador creador escénico, diciendo, si acaso ofendimos a alguien,
nos disculpamos. Me parece tristísimo porque creo, uno, que lo propio de un creador escénico es ofender a alguien, es decir, es sacudir las conciencias, es cuestionar las cosas al punto que alguien pueda llamarse ofensa y no solo un creador escénico. Creo que lo propio de un escritor, de un artista visual, de un músico, de un creador escénico es poner en circulación las ideas de tal suerte que alguien pueda terminar llamándose a ofensa en algún momento. Y tercero, lo sé porque he dado alguna vez, no me lo recuerden, pero esas disculpas que da uno orillado por las circunstancias políticas, de jeta y sin creerse las disculpas, de verdad no le sirven a nadie. No le sirven a nadie porque finalmente con esas disculpas uno termina disculpándose por pensar. Uno termina diciendo, lamento ser quien soy. No se ofrecen disculpas por las ideas, no se ofrecen disculpas por las creaciones, se discuten. Al menos esa es mi idea. Y estaba yo muy enojado por la disculpa de Tomás Joly, tanto que ya mi esposa me dijo, ya ponte a hacer otra cosa. A ver, mira, en Movie está el documental de Galeano, eso te va a distraer, vamos a ver vestidos bonitos. Y a mí que lo que más me gusta, como a Jerry Seinfeld en la vida, es hacer corajes, dije, perfecto, veamos el documental de Galeano. Estoy exactamente en el humor maravilloso como para que veamos el documental de Galeano. Bueno, ¿quién es Galeano? Galeano es un licor italiano muy feo, pero además de un licor italiano, John Galliano es un diseñador de moda de origen hispano-granadino-británico, digamos, nacido en Granada, de madre española, de padre británico a su vez de origen italiano, de clase trabajadora, que estudió en Central St. Martins en algún momento de los años 70 tardíos u 80 tempranos, que causó furor con una primera colección inspirada, diré, en la estética, esta palabra va a regresar muy pronto, de la Revolución Francesa, que se llamaba Les Incroyables. Les Incroyables eran justamente los aristócratas que buscaban subvertir los códigos estéticos en tiempos del terror robespierriano, y entonces se vestían de manera muy extravagante. Y a partir de esto, bueno, pues empezó a ser visto por el establishment de la moda. Pronto llegó a Givenchy como diseñador en jefe. Ahí tuvo una sola colección muy exitosa, y si fue una sola colección no fue porque fuera mala, sino es porque fue buenísima. Es decir, Givenchy lo vio, y bueno, es decir, Bernard Arnault, el dueño de Givenchy, lo vio, el presidente del grupo LVMH lo vio y dijo, este me gusta como para Dior, que es, junto con Louis Vuitton, la marca principal de moda de LVMH, y se lo llevó como diseñador en jefe de Dior. Hizo un trabajo pues muy llamativo durante todos estos años, técnicamente muy perfecto, visualmente muy esplendoroso. Nótese que no he dicho extraordinario, pero es que me quiero pelear con mi invitado al rato. Durante todos estos años, John Galliano, y empezó a convertirse en una figura complicada, en una figura polémica. Acusaba, digamos, pues probablemente consumo de sustancias más o menos psicotrópicas, es decir, siempre se veía como colocadillo, digamos, siempre se veía como muy cansado, se veía que era un hombre que trabajaba mucho, pues hacía todas las colecciones de Dior y todas las colecciones de su propia firma, de John Galliano, además de, bueno, pues tener una actividad mediática muy vigorosa. Y pues en algún momento empezó a tener un comportamiento, digamos, errático. Y en algún momento, pues en un bar, insultó a unas parroquianas, y un par de semanas después insultó a otros parroquianos. Y esos insultos, además de gratuitos, estaban formulados en código abiertamente antisemita, los primeros, y los segundos en código abiertamente antisemita y también abiertamente antiasiático, es decir, en código racista y en código discriminatorio. Se armó la de Cristo Rey, se hizo un escandalazo, corrieron a Galliano de Dior, estuvo en la congeladora muchos años, no pidió una disculpa, y pidió una disculpa algún tiempo después, en términos como muy apresurados y superficiales.
Pero esta no era una disculpa por su trabajo, no era una disculpa por lo que plasmaban sus creaciones de moda o por una idea que se hiciera de una teoría de la moda. Era una disculpa por lo que dijo alguien medio borracho o medio drogado en un bar, estando, pues para decirlo en cristiano, hasta el huevo. Era una disculpa por eso. La disculpa en aquel momento no fue muy relevante, quedó en la congeladora, y si no hubiera sido por los buenos oficios de Anna Wintour y del grupo Condé Nast, que le consiguieron primero una chamba con Oscar de la Renta y lo fueron rehabilitando poco a poco en términos políticos, John Galliano habría sido olvidado. El documental producido por Condé Nast, por cierto, Condé Nast es uno de los productores del documental, funciona como una suerte de disculpa pública de Galliano, como una manera de contar la historia y cuestionar a Galliano al respecto. Y Galliano da una disculpa igual de poco sentida que la de Tomás Joly, igual que la de Tomás Joly, no invalida su trabajo, pero a diferencia de la de Tomás Joly, lo deja parado como un frívolo, como un inmoral, como un insensible. Y eso importa. La pinche complejidad de un artista no admite ser frívolo, ser inmoral y ser insensible. ¿O es que los frívolos y los inmorales y los insensibles no pueden ser artistas porque no tienen nada que decir? El arte tiene que decir algo, tiene que tratarse de algo, o puede solamente deslumbrar. O a veces no decir nada es decir algo. ¿Qué haré? ¿Pondré un disco de Richard Wagner? ¿Me pondré a leer los diarios de Andy Warhol? O mejor, nos ponemos a discutir la pinche complejidad de la moralidad y la profundidad del arte encarnada en John Galliano. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, donde podemos tomar algo tan aparentemente frívolo, tan abiertamente frívolo, tan deliberadamente frívolo como un vestido de John Galliano, y buscarle la complejidad que el propio Galliano, a mi juicio, no tiene. Pero aquí Marco Hernández, nuestro invitado, periodista, investigador de la cultura, investigador de la comunicación, ya está repelando y ya está poniendo cara de que soy un viejito reaccionario que no entiende la genialidad dionisíaca de John Galliano, nomás porque no es francés. Así que viene de ahí, Marco, hazme pedazos. A ver, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Yo creo que podríamos hablar en varios niveles de esa genialidad que yo sí le reconozco. Y aquí estoy hablando desde alguien que no cree en la autoría. Pero bueno, yo creo que hay un trabajo muy profundo que ya le reconociste en términos técnicos. O sea, Galliano es alguien capaz de experimentar, de convertir la alta costura en un laboratorio técnico, desde el corte al bies hasta el corte circular, y todo su trabajo de experimentación con textiles. Es innegable su capacidad de innovar en la técnica de la alta costura. Me parece que ahí hay una gran profundidad, si se quiere decir de esa manera. Y me parece que hay... ¿Por qué le llamaríamos profundidad a la pericia? Pequeña interrupción. No, es justo... Déjame hacerte la provocación. Para ti hay una gran profundidad en el trabajo de Madeleine Vionnet, por ejemplo. A ver, no es justo la pericia, nada más. O sea, a mí lo que me impresiona mucho de Galliano es su capacidad de poner los oficios tradicionales, entendidos como pericia, y puestos a jugar junto con innovación tecnológica. Eso me parece una genialidad. No es el único que lo ha hecho, obviamente no es el primero en hacerlo, pero ahí hay una línea de trabajo y de un trabajo muy consciente.
Digamos, ¿tú lo verías como cercano a lo que hace Issei Miyake? Sí, por supuesto, hay una línea de experimentación técnica y de mezcla de oficios tradicionales y tecnología. Sí. Viene provocación Bauhaus y ya te dejo hablar, lo prometo. Issei Miyake es un diseñador japonés que ha trabajado experimentando con tecnología a partir de algoritmos o a partir de máquinas tejedoras que hacen una prenda con un solo hilo o a partir de máquinas plisadoras que construyen la forma de la ropa y permiten que ciña el cuerpo o suelte el cuerpo dependiendo de cómo están desplegados los pliegues. Ahí hay un problema Bauhaus que resolver, digamos. Gropius sonríe cuando Issei Miyake está haciendo sus ropas plisadas o sus ropas de un solo hilo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es resolver el problema del corte, de hacer una ropa sin corte, de tener un menor impacto ambiental, de tener procesos de producción más rápidos y de que la belleza derive de la función. Galliano no es eso. Galliano era el diseñador perfecto para Dior. Galliano lo que hacía era, digamos, desplegar su creatividad desaforada para poner en valor una feminidad rebosante y exuberante. Es lo mismo, es decir, hay una experimentación, o sea, es tan relevante, tan profunda la experimentación técnica cuando es puramente estética, gratuitamente estética, como en el caso de Galliano. No, yo creo que Galliano va mucho más allá que eso. O sea, y parte de su celebración de la fluidez o de su obsesión con la fluidez y con lo líquido es posible por el corte al bies. Y luego trabaja el corte. Explícanos qué es el corte al bies, porque eso no lo sabe la mayoría. Pues digamos, y sobresimplificando, es cortar la tela, no en el sentido de la trama, sino hacerlo perpendicular, por decirlo de esta manera, de manera que la caída de la tela es totalmente distinta. Es una tela que se vuelve mucho más fluida y ese es como un gran hallazgo. Y fue un gran hallazgo en los años 30 de Madeleine Vionnet, de quien hablábamos hace rato, de una diseñadora, de una alta costurera francesa. Y una recuperación que luego Galliano pone a jugar, y otra vez no es el único, pero lo hace de manera muy consciente, pone a jugar con la tecnología. Muy pronto. Corte circular, deconstrucción, reutilización de prendas en los diseños, mezclar los oficios minuciosos con mostrar la estructura de los vestidos. Todo eso es un trabajo técnico muy, muy, muy estudiado, muy obsesivo en Galliano. Entonces yo sí creo que hay ahí una gran preocupación por la construcción y por los materiales. ¿Qué opinas en términos creativos de Galliano? Más allá de la pericia técnica, la reconozco y el esplendor visual lo reconozco y el ojo estético lo reconozco. Me parece muy hermosa la ropa de Galliano. ¿Por qué a mí me parece vacua y a ti no? Es una pregunta casi psicoanalítica. A ver, yo creo que hay dos niveles ahí. Un nivel creativo, quizá. Me parece muy relevante su obsesión por temporada tras temporada, casi siempre, rescatar o poner a jugar elementos de estéticas que vienen de la aristocracia, digamos, con el exceso, con desbordar eso, con la decadencia. Entonces, esa mezcla de decadencia, de jugar con los símbolos, las imágenes, los estilos asociados con la aristocracia con frecuencia y ponerlos a jugar en una lógica de decadencia, me parece una gran provocación y muy bien lograda en muchos momentos de su carrera. De hecho, yo creo que en el 2000 tuvo un gran primer conflicto, digamos, y ese sí relacionado con su trabajo, porque la colección era inspirada en los clochards, y mucha gente le reclamó que hiciera uso de esas estéticas, pero para él era un asunto de cómo hay un grupo que desde la precariedad puede generar belleza.
y desde la deconstrucción, reutilización de cosas puede generar belleza. Entonces me parece que tiene ese valor. Y luego yo le añadiría un par, y uno se lo atribuyo a Arnaud. Hay un texto buenísimo, un perfil sobre Galeano publicado en el 2003 en el New Yorker, en donde se hace mucho énfasis en que la contratación de Galeano era absolutamente consciente de llevar públicos jóvenes a la moda y de llevarlos en un camino que no estaba siendo transitado, que no era el mayoritario en la alta costura y en el diseño de moda. Que era en ese momento el camino del minimalismo. La contratación de Galeano era obviamente una contratación para tener una contraparte a estas estéticas minimalistas, asiáticas, inspiradas en lo asiático, y Galeano era justo la contraparte de eso. Era el exceso, el espectáculo, el glamour, toda esa visión estética. Entonces yo creo que Galeano representa muy bien eso, representa muy bien esa inteligencia de negocio de el grupo LVMH, de decir, necesitamos un camino por esta otra ruta. A ver, creo que me diste una buena respuesta psicoanalítica, Marco. No sé si deliberadamente, porque me conoces muy bien, o accidentalmente llegamos ahí, pero me quiero ir a la casa en la que sucedió todo eso. La casa es Dior. En Dior, a finales de los años 40, en 1948, sucedió un proceso muy parecido. Es decir, la moda femenina estaba yéndose por líneas minimalistas por una razón muy sencilla, porque no había tela, es decir, porque había que hacer sastres rectos, porque no había tela para hacer mucha fruslería. Y Dior en algún momento, Europa estaba destruida políticamente, estaba destruida emocionalmente, Francia había vivido la ocupación de Vichy, y Dior dice, hay una serie entera que no es sobre moda, es sobre política, pero es muy buena, que se llama The New Look en Apple TV, que pueden ver y conocer esta historia. Bueno, a ver, Dior lo que dice es, tiene que regresar el optimismo, tiene que regresar la alegría, y no creo que Dior haya sido un hombre muy complejo políticamente, no lo refleja así la serie, de hecho refleja muy bien su ingenuidad, pero tiene que regresar la alegría, y con la alegría tiene que regresar la democracia, tienen que regresar los valores democráticos. El New Look, el traje bar, es el traje de los valores de la democracia liberal con economía de mercado, digamos, en una sociedad patriarcal. Lo voy a pasar. El establishment de la segunda mitad del siglo XX está encarnado en los valores del traje bar. Pero hay un statement políticamente constructivo. Si quieres, desde otras posturas políticas, uno puede decir que estaban mal y que esos valores eran horribles y mantenían oprimidas a las mujeres, pero Dior, en buena onda, en buen pedismo, digamos, tenía ganas de hacer algo que le hiciera bien al mundo. No crean que soy un ñoño y solo me gustan ese tipo de cosas. Ahí les va la parte no ñoña de mí que a Marco le gusta mucho y que compartimos. Un artista como Santiago Sierra o un artista como Damien Hirst hacen cosas que resultan muy perturbadoras. A ver, Santiago Sierra no le rinde homenaje estético a los clochards. Santiago Sierra contrata a los clochards para hacer performances durísimos en donde no la pasan bien los clochards en galerías de arte, pero esos performances que son polémicos y provocadores y enojan a mucha gente y son incluso, si quieren, lesivos de los derechos humanos, lo que buscan es denunciar los abusos políticos de las instituciones públicas, los abusos políticos de los gobiernos, los abusos políticos de la sociedad. O Damien, ok, pero no seamos tan morales. Vámonos con un cínico y un cabrón. Damien Hirst. Damien Hirst, del que sabes que soy súper fan, es un cínico y un cabrón. Cobra fortunas por hacer cosas terribles, como hacer un molde de un cráneo del siglo XVIII y recubrirlo de diamantes, o quitarle sus alas a las maripositas para hacer unos vitrales, o hacer unos ceniceros gigantescos llenos de unas colillas apestosas. Pero al hacerlo, lo que dice es, tú haces esto, esta sociedad hace esto, está finalmente denunciando los valores.
que nosotros decimos reprobar, pero encarnamos todo el tiempo, estetizándolos y haciéndolos, digamos, instagrameables. Era, ahora que está estuvo la exposición de Damien Hirst en el Museo Jumex, era conmovedor cómo la gente se tomaba unos Instagrams muy alegres frente a unas piezas terribles porque tenían colorcitos y eso les parecía divertido, y eso es parte de la obra. Yo no siento a Galiano en ninguna de esas coordenadas, y eso es quizás lo que me molesta. Es decir, hay un homenaje, y no lo siento en el cinismo warholiano, que es donde está Hearst también. Hay un homenaje a la belleza, hay una belleza, lo reconozco, de la estética clochard, si es que hay una estética clochard, de la estética accidental del clochard. Hay un uso del clochard como objet trouvé, digamos, pues ahí está y me lo apropio ya y hago una producción cultural a partir de ello, pero no hay realmente una reflexión al respecto, sino simplemente hay una búsqueda estética. Y eso supongo es lo que a mí me pone de malas, y eso es lo que a ti no, y ahora me voy a poner más psicoanalítico, pues ha de tener que ver también con que Galiano haya sido un hijo de plomero homófobo. Yo creo que la biografía personal está un poco incluida ahí, ¿no? Sí, pero no, o sea, a mí me molesta mucho del documental esa obsesión, digamos, A ver, cuenta del documental porque lo introdujimos sin introducir. A mí me parece que yo no soy entusiasta de ese documental. Me parece demasiado centrado en la disculpa forzada y me parece que todo se intenta leer desde esos dos lugares. Desde la disculpa forzada y desde una infancia y adolescencia marcada por esa homofobia. Pero creo que es mucho más importante, y ahí me pongo más sociológico, reconocer como él lo hace, que él es un hijo del Londres de los 80, y que él, por lo tanto, personifica y jamás se arrepiente de eso y siempre reconoce un valor en haber vivido eso, en haber vivido el exceso de Londres en los 80 y de haber formado parte de los nuevos románticos y de haber terminado tirado en el suelo en la discoteca Tabú más de una vez y de haber vivido ese universo. Ese universo, esa referencia es fundamental para él y para su creación desde mi punto de vista. Y es esa celebración que está desde ahí, desde su formación y haber descubierto ese mundo en Londres, lo que yo veo en toda su producción. Una celebración de la reinvención personal, de la burla, del exceso, si se quiere también. Él jamás ha negado sus excesos, no solo con el alcohol, con otras drogas, y llevar eso a una provocación. A mí me parece que es un gran proyecto. Pues, ¿Por qué te parece un gran proyecto en términos de la conversación cultural o en términos de su incidencia social? Porque me parece que pone sobre la mesa la intersección de dos cosas. Tú sabes que soy últimamente obsesionado con lo trans en términos de no hay campos puros, pues no hay. Sí, no solo con lo transexual, no, aunque lo incluye, sino con todo lo trans. Con todo lo trans. Entonces, a mí me parece, discutíamos tú y yo el otro día sobre Vivienne Westwood. Me parece que Vivienne, siendo genial, fue siempre fiel a una visión de dónde venía y a un movimiento. Y en cambio Galiano mezcla eso con las estéticas, con referencias al saber hacer, incluso la feminidad de burguesía, aristocracia y estas cosas. Esa provocación, esa mezcla me parece muy necesaria y muy interesante. Eso me parece que es un gran proyecto, insisto. Por lo que sacude en términos de conversación. Yo creo que la gran meta de Galiano es sacudir siempre. Otra cosa que no me gusta nada del documental es esa recurrencia a la referencia del momento en que él se disfraza de Napoleón para uno de sus desfiles,
o alude a Napoleón en uno de sus desfiles, porque Galeano se reinventa su propia imagen en cada pasarela. Entonces sale de torero en alguna otra, en fin, o sea, no, ese guiño que quieren hacer a encontrar ahí otra explicación psicoanalítica, supongo, no sé, no me parece que se sostenga. Él está jugando siempre y le está jugando a provocar siempre. A ver, déjame un poco, sigue sin gustarme Galeano. Me gustan mucho los vestidos de Galeano, me parecen muy bonitos, digamos. No es un artista que me interpele a mí particularmente, pero entiendo perfectamente por qué no es un artista que me interpele a mí y por qué sí es un artista que te interpela a ti. Yo creo que eso tiene mucho que ver con, digamos, el espíritu de la transgresión. Creo que lo que tú celebras en Galeano y lo que celebran los fans de Galeano que entienden a Galeano es un espíritu, digamos, un poco anárquico, un poco un espíritu de la provocación como agente de cambio, la provocación como estrategia para sacudir las cosas y que pasen cosas distintas al script republicano, democrático, del Estado, de la elegancia, del establishment. Es decir, en ese sentido, pues Galeano sería más bien el anti-Miyake o el anti-Chanel en últimas instancias. Es decir, es aquel que lo que quiere es poner una bomba a ver qué pasa. No sé si a ver qué pasa. O sea, yo creo que otra vez es alguien a quien hay que reconocerle una enorme inteligencia de negocio. En Dior, y esa es otra cosa que no se menciona en el documental, solo de manera muy lateral. Su llegada fue la llegada de la consolidación del LVMH como un grupo trans en el mundo de lujo. Es decir... ¿Qué quiere decir con un grupo trans en el mundo? El LVMH empieza a caminar en esta mezcla de alcohol, destilados, moda, diseño, que lo que había eran casas, digamos, dedicadas a relojería, a moda nada más, a marroquinería, y hay una decisión muy clara de el mundo del lujo es trans, digamos, ¿no? Desde mi perspectiva. Y eso se traduce en cosas tan concretas como el título de director artístico, no ya nada más diseñador. Y Galeano es uno de los pioneros en ese terreno. Y este perfil que comento, publicado en el New Yorker en el 2003, hace énfasis en eso también. Es alguien obsesivamente controlador de todo lo que produce Dior y de lo que Dior genera como líneas paralelas, digamos, de negocio cada vez más importantes, cada vez más amplias. Y él... A ver, pero todo eso que estás diciendo está muy del lado de la ley, el Estado, el mercado, sí, la democracia y la elegancia. Esta es una gran inteligencia. O sea, es un doble juego. Exactamente, finalmente. Esa es una gran inteligencia de Galeano. El texto llama la atención sobre una cosa. Él llega a París en la bancarrota absoluta. Puede hacer su primera colección por el apoyo de Anne Wintour y el equipo de Boc Kayan. Y 6 años después está dirigiendo artísticamente la marca de lujo más importante en moda, al menos para Francia. Y más que eso, más que el nombre solamente, está coordinando el trabajo de poco menos de 1,000 personas. Entonces, ahí hay una inteligencia enorme de Galeano de mezclar esa provocación con un esquema de negocios, de entender para dónde va el LVMH y de aportarle esa visión de dirección artística, no solo de diseñador de ropa, de diseñador de moda o de diseñador de alta costura. A ver, es usted muy bueno, doctor. Han sido grandes intervenciones psicoanalíticas las de hoy. Te voy a decir por qué, porque me acabas de hacer descubrir qué otra cosa me enoja profundamente de Galeano. La versión Galeano poeta maldito me podría resultar simpática. O sea, la versión Galeano, el conde de Lautréamont,
Galiano, Louis Ferdinand Céline, Galiano Lord Byron, digamos, me parece muy bien. Pero si Galiano es Lord Byron, no es Céline, entonces no tiene que disculparse de nada. Entonces es lo que era Gainsbourg en la segunda mitad del siglo XX en Francia. Gainsbourg decía, Serge Gainsbourg, este gran cantautor francés, que era como el poeta maldito de la segunda mitad del siglo XX, lo que decía es que él tenía dos personalidades, Gainsbourg y Gainsbach. Y cuando era Gainsbach era un borracho tóxico que le decía a Whitney Houston en la televisión nacional que le quería agarrar las tetas y que no se disculpaba por ello, porque era la versión Gainsbach, claro, eran otros tiempos, y la gente lo detestaba o lo celebraba, pero era lo que era. Quizás lo que me enoja un poco de Galiano es la hipocresía del doble juego, digamos, es la hipocresía del soy este niño terrible, recupero el espíritu de los incroyables, transgredo las normas del buen gusto, celebrando la miseria o celebrando la aristocracia impenitente, pero al mismo tiempo que me hagan mi documental, que me lo produzca Condé Nast y pido una disculpita de dientes para afuera y salgo en movie y a ver, hay que venga mi contrato con Margiela y luego le voy a empezar a hacer ojitos a Fendi, porque en realidad soy un businessman. ¿No hay una doble moral en eso, Marco? No entiendo por qué entonces eres tan fan de Hearst, de Damien Hirst. Es exactamente lo mismo. Pues, ¿por qué es consciente o porque al menos juega a ser consciente? Yo creo que Galiano es perfectamente consciente. O sea, ¿tú crees que Galiano finalmente es un artista conceptual? ¿Es un warholiano? Sí. Si lo planteas de esta manera, sí. Yo creo que es alguien que más allá del personaje público que se crea, es alguien con una capacidad de planeación conceptual, que por cierto queda muy evidente en otra de sus genialidades para mí. En plena pandemia decide presentar la colección 2020 de Margiela con un video larguísimo de casi una hora de duración, en donde explica y hace transparente el proceso creativo detrás de la colección. Ver ese video disponible en YouTube todavía, ver ese video de cómo va explicándole al equipo de Margiela de dónde vienen las referencias, cómo se relaciona eso con el ADN de Margiela, qué retos técnicos va a implicar, qué quiere lograr y por lo tanto qué hay que desarrollar no existente a partir de eso. Ese video es una explicación muy clara de cómo es alguien con obsesión por llevar una idea a una ejecución impecable. Déjame pensar en las grandes estrellas del diseño de moda de aquella época, de aquella época en que tú editabas una revista masculina que tenía un lugar importante para la moda y yo colaboraba en ella, de las cosas que hablábamos en aquella época de nuestras vidas. Tom Ford dejó de ser relevante. Es decir, Tom Ford, del que yo era súper fan, creo que nunca hablamos seriamente de Tom Ford, pero Tom Ford marcó los 90 de una manera muy importante. Ya no es relevante, es un sastre glorificado, digamos. Ralph Simons ya no es relevante a estas alturas. Alexander McQueen es relevante porque está muerto, entre otras cosas. Es decir, Galiano es uno de los pocos sobrevivientes de esa generación de los que estamos. Jeremy Scott ya no es relevante, ya nadie habla de Jeremy Scott a estas alturas. Galiano es de los poquísimos sobrevivientes de esa generación, que es tu generación, digamos, los que tienen alrededor de 60 años, los que nacieron en los años 60, que sigue en circulación, que tiene un contrato, bueno, que tuvo hasta de 5 minutos un contrato con una casa como Margiela y que parece que ya se va a Fendi y que tiene un documental en movie de estreno sin necesidad de haberse muerto, porque el de McQueen también está en movie, pero pues el pobre McQueen se tuvo que morir para eso. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo relevante Galiano? Yo todavía no alcanzo a entender bien. Yo creo que, a ver, yo solo veo dos razones, y una va a sonar rarísima. Galiano ha dicho más de una vez, pero
una cita textual es: mi objetivo es que cuando un hombre vea a una mujer con uno de mis vestidos, lo que piense es: me la quiero llevar a la cama. Entonces, esa celebración de la sexualidad me parece que ahí está, y no quisiera, pues sí me voy a atrever, y que de alguna manera conecta con perreo y con estas celebraciones excesivas del cuerpo y de la sexualidad. Y me parece que es el juego también, o sea, que la idea de que vas a estar jugando con la identidad, con los límites, es otra cosa muy, muy, muy llamativa, digamos. Ahora, yo soy, estamos poniéndonos casi psicoanalíticos, yo soy el menos consumidor galeano que puede haber en el mundo. Recuerdo, y ya que tú citaste esa parte de mí, de mi experiencia profesional, yo recuerdo perfectamente una ida a París, en donde mi objetivo y mi pasión era Colette, la concept store que trabajaba mucho más en el terreno de Margiela clásico, por decirlo de esta manera, de esta visión mucho más conceptual, minimal, y por otro lado jugando mucho más con lo asiático, pero tecnologizado, con el mundo de lo contemporáneo, anime, los juguetes estaban ahí. Y de pronto paso muy cerca de ahí por la tienda de Galeano en el 2010. Me puse a recordar el otro día. Y me sorprendió muchísimo el aparador de Galeano con esos vestidos impresionantes, neorrománticos, decadentes, perfectos. Ese contraste está muy interesante. O sea, para mí, digamos que esa posibilidad, y otra vez me voy a contradecir a mí mismo, de contar historias de parte de Galeano, de hacer espectáculo, de hacer drama, de drama en el sentido dramático, digamos, de montar una narrativa. Eso pues parece que sigue generando mucho interés contra estas visiones mucho más conceptuales, minimalistas, que parece aburren pronto. Yo lamento mucho que esto no sea un video podcast, porque estarían ustedes viendo discutir a un señor de polo negro con un zipper y anteojos de armazón ultra ligero con un señor de camiseta negra. Es decir, no podríamos estar más alejados, digamos, de los parámetros estéticos de John Galliano. Y uno pensaría, digamos, yo lo fui en aquella época, no mucho porque no me alcanzaba el dinero, pero tengo alguna cosita de Tom Ford. A mí Tom Ford es un diseñador que me gusta mucho a la fecha. Y aunque sé que no es relevante en términos del Zeitgeist, lo sigo y me gusta ver las cosas que hace porque me parece que están muy bien hechas. Sin embargo, creo que Tom Ford vendía, por cierto, más sexo que nadie en el mundo salvo John Galliano. Es decir, si algo vendió Tom Ford primero en Gucci, luego en Saint Laurent y luego en su propia marca fue sexo. Pero el sexo de Ford era un sexo elegante, era un sexo apolíneo, era un sexo estilizado, era un sexo de líneas depuradas, de formas perfectas, de cuerpos perfectos. El sexo de Galliano es un sexo, y voy a regresar y le voy a dar un pase a gol a Marco Hernández, es un sexo muy dionisiaco, es un sexo muy de calle, es un sexo muy decadente, es un sexo muy guarro, es un sexo muy de perreo. ¿Será que Galliano se adelantó al Zeitgeist? ¿Será que el sexo de Tom Ford se ve viejito a estas alturas y el de Galliano sigue siendo relevante? Pues no sé si es el de Galliano, otra vez es la escena de Londres de los 80. Esa manera de responder desde la decadencia hacia, ya voy a inventar hipótesis, hacia
hacia una Inglaterra que estaba transitando a la mamá del neoliberalismo y al faro de las restricciones y de lo apolíneo, digamos. Es decir, de alguna manera por eso sigue siendo relevante. Yo creo que sí. O sea, que ahí hay un asunto de resistencia, si se quiere decir así. ¿Por qué ofrece la disculpa? Es decir, el documental está producido por Condé Nast, es decir, su mana Anna Wintour le dijo, a ver, John, vamos a hacerte un documental ya para salir de esta bronca de una vez por todas. Y el documental parece un poco anacrónico en su insistencia fallida, además, en la disculpa. ¿Todavía es necesaria esa disculpa? Es decir, ¿no cambió también tanto el mundo que la disculpa ya sobra? No creo, o sea, no sé si el mundo, pero la industria no. Yo creo que hay jugadores en la industria para los que esa disculpa era indispensable para ofrecerle un campo más amplio. Aunque sea así de chafa la disculpa. Sí, pues yo creo que aunque sea así de chafa, porque me parece, en eso coincido, que es una disculpa absolutamente chafa. Yo no le creo la disculpa. Le creo lo que dijo después en la entrevista que le da al editor de System, que dice, hice el documental en parte con la esperanza de ya no volver a hablar de eso. Ahí está el testimonio, ahí está la disculpa, quisiera no volver a eso. Creo que es darle un carpetazo. Yo creo que estaban siendo muy conscientes, y ahí estoy atribuyendo malas intenciones, de la enorme visibilidad que volvía a tener Galeano con todas sus propuestas desde Margiela, y que había que hacer esa disculpa pública para abrirle el camino hacia cosas más relevantes. Déjame hacer una fuga hacia adelante y salir de Galeano para despedirnos. La disculpa es absolutamente insulsa. Es increíble. El documental no es bueno. Y sin embargo, Galeano está rehabilitado. Está rehabilitado desde antes del documental. No hay, digamos, un poco de hipocresía y de business as usual en todo el sistema de la cultura de la cancelación, porque en alguna época pensábamos que alguien la regaba o hacía algo que a alguien no le gustaba y entonces lo linchaban digitalmente y entonces ya quedaba inhabilitado de por vida. Y resultó que no, y que a la gente le vale un poco madres que la disculpa sea sincera o no, y que sea compleja o no. Es ya solamente un script para generar engagement en Twitter y en TikTok. ¿No es el caso Galeano también un síntoma de eso, Marco? No, escuchándote lo que me recuerda es un texto que leí por ahí, no recuerdo dónde, donde llamaba la atención sobre esta nueva ola de series en torno a diseñadores de moda, directores artísticos de moda. O sea, Balenciaga, la serie sobre Balenciaga, o la película sobre Balenciaga, el New Look que ya mencionaste, viene una sobre Lagerfeld, viene una sobre Alexander McQueen, y la pregunta es si lo que hay en esa nueva ola, que un poco creo desbanca a la ola de series sobre chefs, es recuperar unas historias más contrastantes, con más crisis, por decirlo de esta manera. Nuestras historias de los chefs estaban convertidas en buenahondismo total, digamos, y lo que estamos viendo con estas series sobre los diseñadores es la construcción de mundos
complejos, con crisis, con altos y bajos, con personajes mucho más contradictorios. Y pues eso sí es digno de agradecimiento, ¿no? sí, por supuesto. Sí. Marco Hernández, ¿en dónde podemos seguirte en redes sociales? maht.editor, en Instagram, que es donde estoy un poco más activo. maht.editor en Instagram, donde vale de veras mucho la pena que sigan a Marco Hernández por el contenido que está generando nativo para Instagram. Digamos, hay un contenido ahí, hay una mirada, ustedes hoy escucharon la voz, pero hay una mirada que vale la pena seguir en @maht.editor en Instagram. A mí, que no tengo una mirada, pero hago corajes divertidos, me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast, que pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Deezer, en Apple Music, en YouTube y en cualquier lugar en el que ustedes acostumbren escuchar podcasts. Marco Hernández, muchísimas gracias. El documental de John Galliano, que se llama High and Low, no es bueno, pero vale la pena verlo en Movie. ¿Y cómo buscamos en YouTube el video que hizo para Margiela, Marco? Está en el canal de Margiela, y es el video de la colección 2020 artesanal. Ahí lo buscaremos y ahí lo veremos. Y mientras tanto, yo no puedo evitar decir, hoy alguien va a decir, fíjate que oí un podcast de Nicolás Alvarado sobre John Galliano. ¿Alguien hubiera podido decir esa frase hace 4 años? Hasta la próxima.